Bienvenidos al grupo Oración La Gracia de Dios. Hoy estamos transmitiendo desde La Calera, Colombia. El tema de hoy es muy hermoso. Es un tema realmente desafiante. Es un tema que a nosotros como hijos de Dios nos estimula mucho a posicionarnos para poseer. La Biblia habla en múltiples partes de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de algo que se llama la restitución. Y les aseguro que si no fuera real tener una restitución, obtenerla, Dios no lo hubiera dejado escrito en la Biblia y lo dejó escrito en múltiples pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar primero qué es restitución. Les voy a leer una de las definiciones que aparece en el diccionario. Dice, devolución de una cosa a quien la tenía antes. Esa es apenas una de las definiciones que hay. Entonces vamos a hablar bíblicamente, voy a tocar 3 tipos de situaciones donde Dios promete restituir. Hay más, pero me parecieron muy importantes estas 3 y vamos a leer 3 pasajes de la Biblia. Entonces, vamos a ir a Joel 2:25. Este pasaje es supremamente conocido. Entonces dice, le está diciendo Dios a Israel en ese momento, dice, yo les restituiré a ustedes los años que comió la langosta, el saltón, la oruga y el pulgón, aún mi gran ejército que mandé contra ustedes. Si vemos anterior el contexto donde está esta palabra en Joel, vemos que ese saltón, ese revolcón y esas situaciones vinieron como a devorarle al pueblo de Dios como consecuencia de los errores que ellos habían cometido, o sea, de los pecados que ellos habían cometido. Había venido juicio contra ellos. Pero fíjense lo que Dios dice. ¿Y por qué digo yo que por qué fue consecuencia de lo que ellos hicieron? Porque dice Dios que ese gran ejército que mandé contra ustedes, o sea, vino de Dios como ese jalón de orejas, y sin embargo, fíjense que es claro, dice, yo les restituiré a ustedes. En otra versión dice, restauraré a ustedes los años que comió la langosta, el saltón, la oruga y el pulgón, aún mi gran ejército que mandé contra ustedes. Entonces vemos el primer caso en el cual la pérdida económica, pérdida de salud, pérdida de lo que, de salud no, pérdida económica, pérdida de posesiones, pérdida de lo que sea, es generada como consecuencia de las situaciones de errores cometidos, de nuestros errores. Estoy en Joel es Antiguo Testamento, entonces no se me vayan a confundir. Estoy en Antiguo Testamento, ustedes saben que bajo el Nuevo Testamento ya estamos bajo lo que es lo que Jesús pagó por nosotros con su sangre. O sea, estamos ya en otra posición, pero igual es con el contexto de mirar que aquí las personas perdieron sus posesiones y sus cosas por errores de ellos mismos. Vamos a un segundo pasaje de la Biblia. Este está en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, les voy a leer el contexto. Estamos hablando en los tiempos que vivía el profeta Eliseo, que fue uno de los grandes profetas que hubo en el Antiguo Testamento, y él era muy amigo y protegía a una mujer que no había podido tener hijos, y esta mujer siempre lo acogía cuando iba a su casa y le hizo hasta su cuarto en el segundo o tercer piso, bueno, en el sitio que ha sido de su vivienda. Siempre que pasaba por ese pueblo, Eliseo se quedaba en la casa de ella. Y Eliseo le había dicho a esta mujer, ¿qué quieres que te haga? Y ella decía, no, yo no quiero nada, pero su criado le dijo, mire, ella no ha podido tener hijos. Y entonces le da una palabra profética, y en esa palabra profética le dice, el año entrante estarás abrazando a tu hijo, y así fue. Pero ese es el contexto, pero tiempo después dice la palabra que vino hambre sobre la tierra, y entonces Eliseo, como tenía en gran estima a esta mujer por todo lo que lo había atendido y todo, le dice, vete del país porque viene hambre sobre esta tierra, o sea, sobre la tierra donde estaba viviendo en ese momento la mujer, y le dice, vete de esta tierra porque viene hambre sobre la tierra, sobre esta tierra.
vete a donde los filisteos y allá vas a estar un tiempo mientras pasa la hambruna. Estoy contextualizando. Pasaron 7 años y la viuda regresó, la mujer regresó con su hijo. ¿Y qué pasa? Resulta que en ese momento ya Eliseo no estaba. Y ella viene a pedirle al rey del país, de su tierra, donde ella le tocó dejar todo lo suyo, y era una mujer que tenía, pues el contexto que dice la Biblia, era una mujer pudiente, su esposo era un hombre pudiente, no eran cualquiera, porque si le construyó habitación y todo al profeta en su propia casa, era una mujer que era pudiente, lo albergaba. Entonces ella se devuelve ya cuando pasa la hambruna, después de 7 años, se regresa de la tierra de los filisteos a su propia tierra y va donde el rey y le dice, devuélvame lo que es mío. Hace 7 años me fui, ya había pasado la hambruna, etcétera. Y Dios cuadró todo para que en ese momento, el rey que había en ese momento, el criado del profeta, es decir, de Eliseo, que ya no estaba, le estaba contando la historia de cómo el profeta había ayudado a esta mujer a que tuviera un hijo. Bueno, esas diosidencias divinas, pero a lo que voy yo, que realmente es el tema, dice, el rey dice, cuando ella le pide, le dice, devuélvame lo mío. Me tocó dejar el país por la hambruna, pero yo dejé acá mis tierras, todo, y le dice el rey. Y le ordena al eunuco, le dice, devuelve todo lo que le pertenece a ella. Y acaba hoy a lo más bonito, incluyendo los frutos que sus campos han producido desde el día que ella se fue hasta ahora. Entonces fíjense que en el primer tipo de pérdida vimos que era por los propios errores de los israelitas que habían perdido y Dios dijo, no importa, les voy a restituir. Acá es una mujer que le tocó soltar todo e irse con su familia a un país extraño, a una tierra extraña, porque hubo hambre, o sea, una condición externa a ella, no tenía nada que ver con ella, ni con sus errores. Fue una situación de necesidad. Y volvió, ¿y qué pasó? Que no solamente el rey ordenó que se le devolviera lo que ella, sus propiedades, sino le dijo, y todos los intereses y todo lo que su tierra y todo lo que ha producido en estos 7 años. Entonces fíjense lo bonito que la restitución siempre viene siendo mayor. Y vamos a ver un tercer caso. Y es el caso donde dice en Proverbios 6:30. Dice, está hablando sobre los ladrones. ¿Y quién es el principal ladrón en la tierra? El diablo, porque dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Es el ladrón por excelencia. ¿Y qué dice la palabra? Dice, perdón, se me perdió. Dice, pero aún si es sorprendido el ladrón, pagará de vuelta 7 veces. Tiene que entregar lo que se robó. Eso lo dice en Proverbios. Entonces, fíjense, el tercer tipo de pérdida. El tercer tipo de pérdida fue porque el enemigo lo robó. Satanás. ¿A través de quién? A través del mismo, a través de sus trampas espirituales, a través de un tercero, a través de un mal negocio, a través de lo que sea, pero trajo robo sobre la persona. ¿Y qué dice la Biblia? Que debe restituir, que está obligado a nivel espiritual a restituir 7 veces. Entonces, a lo que yo voy con toda esta, fíjense, hemos hablado de 3 tipos de pérdida y en las 3 hubo restitución. Entonces, preguntémonos, si alguno no ha perdido cosas en su vida y ha sido una persona que está firmada en los caminos de Dios y es conocedora de la palabra, ¿por qué no ha venido restitución a tu vida? ¿Será que no te crees digno? Porque cometiste tantos errores que dices, no, pero ni siquiera me atrevo a pedir una restitución, ni siquiera, porque cometí muchos errores. Y fíjense que en el primer caso, los errores eran los de los seres humanos y Dios dijo, no importa, te voy a restituir todo lo que envié para comerse tus cosechas, etcétera, etcétera. Entonces revisa si es una creencia equivocada o simplemente es desconocimiento de que tienes un derecho como hijo de Dios legal ante el reino espiritual de pedir una restitución. O tercero, ¿será que realmente hay alguna situación de injusticia, de piso legal para el reino de las tinieblas para que haya venido a robarte y ese piso legal no ha sido quitado y por eso no ha venido restitución?
sea cual sea el caso, Dios restituye. Y si es el último caso en el cual muchas veces no conocemos de pronto si se ha dado un piso legal al enemigo para que él venga a molestar la vida, o simplemente es un ataque que Dios ha permitido en su gracia, porque no lo manda Dios, pero Él es fiel y justo para revelar si hay un piso legal y para decir cómo quitarlo, porque estamos bajo una protección y una legalidad de la sangre de Jesús que ya pagó para que fuera el error que le hubiera dado piso legal al reino de las tinieblas. Tenemos todo el derecho por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por esa acta de decretos anulada en la cruz del Calvario, por ese sacrificio de Jesucristo, a pedir una restitución. Entonces, la invitación hoy es, miren qué bonito es Dios. Qué bonito es que ni siquiera Él nos dice, no, si le quitaron la casa, le devuelvo una casa. No. Él dice a la viuda, a la mujer que le tocó irse para donde los filisteos, le dije, y devuélvanle no solamente lo que le pertenece, sino con intereses, con el fruto, con todo. Si fue por una situación de orden espiritual, porque se dio papaya ante el reino de las tinieblas o por lo que sea, dice, se le obliga al ladrón a devolver 7 veces, es legalidad. El mundo espiritual se mueve en legalidad. Dios es bueno, muy bueno, y Él es nuestro Padre, pero también es un juez que se mueve mediante leyes. Y si nosotros conocemos la palabra y conocemos la legalidad, no me refiero a las leyes de no envidies, no robes, los 10 mandamientos, no, me refiero a las leyes espirituales de cómo se mueve el reino de los cielos. Entre más conozcamos, podemos exigir, porque estamos legalmente del lado correcto por la sangre de Jesucristo, para pedir legalmente la restitución, sea lo que sea. Y fíjense que Dios es tan bueno que Él fue el de la idea de la restitución, porque ¿a quién se le ocurrió decir que por A, B o C había derecho a restitución? ¿A Dios? Perfectamente, ¿no? Pues si la embarró usted, bueno, listo, consiga otras cosas, pero ya la embarró. O si fue que dio papaya ante el mundo espiritual, pues listo, ya se perdió, ay, bueno, siga su vida. O lo que sea. No. Él es tan bonito y tan generoso y tan justo que habla de restitución. Y justo no por nosotros, sino porque una sangre que clama a favor nuestro. Así que digamos que ¿cómo se dice? Mi exhortación es, párese en la legalidad de que hay una sangre que clama a favor de ustedes y a favor mío. Y hay que reclamarlo. Tenemos todo el derecho a una restitución y no cualquier restitución. Y si vamos más allá, esa restitución la podemos pedir desde, así como las consecuencias de los pecados vienen sobre la 4ª generación adelante, estamos hablando tatarabuelo, bisabuelos, abuelos y padres, que perdieron cosas por errores o por lo que sea. Tenemos derecho nosotros a pedir esa restitución hasta 4 y 5 generaciones atrás de lo que perdieron nuestros antepasados. Tenemos el derecho legal. Entonces, es apropiarse. Y si de pronto no se dan las cosas, bueno, señores, que hay un piso legal que toca quitar, que toca reconocer y clamar esa sangre de Cristo Jesús, que obra a favor nuestro, por más errores que haya habido, lo que sea, ya se pagó ese precio. En Efesios dice, Efesios 2:18 tal vez, cuando Pablo está orando por los efesios, él oró cosas muy puntuales por los efesios, y ahí estamos hablando del Nuevo Testamento. Él oró y pidió 6 cosas, básicamente. Parafraseando, pidió 7 cosas por los efesios, pero una de ellas le pedía al Espíritu Santo que le ilumine los ojos del entendimiento del corazón de los efesios, para que realmente pudieran entender cuáles son las riquezas, las gloriosas riquezas de nuestra herencia. ¿De quiénes? De nosotros que somos sus hijos. Les estaba hablando a los efesios, que habían conocido del Señor, que eran gentiles pero habían conocido del Señor. Y les decía, ilumínale los ojos, le pedía al Espíritu Santo, ilumínale los ojos del entendimiento a este pueblo, a los efesios, para que puedan entender cuáles son las gloriosas riquezas de su herencia. Y sí, allá cuando lleguemos al cielo tenemos herencia. Es claro, la Biblia lo dice.
Pero es que nuestra herencia empieza desde acá, porque la palabra dice que reinaremos en vida, bajo el don, el regalo de la gracia y el don de la justicia, o el don de la justicia y el regalo de la gracia. Entonces es empezar a posicionarnos a reclamar nuestra herencia. Esto es una partecita de nuestra herencia. Y por eso la exhortación y el estímulo es: no se conforme. No se conforme. Dios no quiere que te conformes. Es como si uno le da una herencia a un hijo y el hijo pues no sabe que la tiene, o si la tiene como que no la pide, y entonces uno dice: pero si yo trabajé para entregártela. Pero si es que, qué placer tiene uno de papá de bendecir a sus hijos, es un placer inmenso, y que su hijo por desconocimiento o por incredulidad o por lo que sea no se cree merecedor o no la pide. Entonces esa es la exhortación de hoy. Y Dios es tan bueno que con todos los errores que se cometieron desde el pecado original, o sea, no solamente lo de Adán y Eva, porque de ahí hasta que vino Jesús a pagar por nuestros pecados hubo guerras, hubo maldad, hubo muertes, hubo de todo. Y Dios no tenía por qué mandar a su Hijo a salvarnos, pero Él es tan generoso y bondadoso que lo envió. Esa es la calidad de Padre generoso y bondadoso que tenemos. Entonces, no tengamos en menos el gran sacrificio que hizo Jesús para nosotros, sí, para la vida eterna, sí, listo, sí, cuando nos moramos nos vamos cuando haya la resurrección de los muertos nos vamos para vida eterna, listo. Pero es que no solamente fue ahí. Él murió para romper maldiciones generacionales, murió para que nuestra cabecita fuera libre, la mentalidad, los pensamientos equivocados, murió con un corazón atravesado con una lanza para que los que hemos sufrido dolor en nuestro corazón por lo que sea, tengamos derecho a un corazón sano. Murió con llagas para que por sus llagas fuéramos sanados. Murió pobre para que nosotros fuéramos ricos. Entonces, pidamos la restitución. Acuérdese que la Biblia dice: pedid y se os dará. Hay una consecuencia. El que pide, recibe. Entonces, pida. Pero no solamente una vez, pida hasta que se le conceda, porque más abajito dice: sigan pidiendo, sigan buscando y se les seguirá dando. O sea, es un continuo. Hay oraciones que son reflash. Eso es como cuando uno como médico da un antibiótico de una sola toma. No necesito más, una sola toma y listo. Dosis única, punto, ya se curó la infección. Pero hay tratamientos que son de 7 días con antibiótico. Con Dios también. Hay respuestas que son así. Una sola oración y se dio la respuesta. Pero hay otras donde la palabra dice: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Entonces ese era el mensaje que tenía para hoy para ustedes, de ver los 3 casos. Y fíjense, y pueden que haya más, pero pues lo que en su momento el Espíritu Santo me llevó fue a estos 3 casos. Totalmente diferentes, pero gracias a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, independientemente si fue tu error, si fue el error del antepasado, si fue un ataque espiritual o si fue una situación ya a nivel del mundo que tocó salir de las cosas, Dios es bueno para restituir, porque ya Cristo Jesús, Él pagó por todo ello. Y tenemos un derecho legal y divino. Eso era la palabra que tenía hoy para ustedes. Entonces vamos a orar por esa restitución, pero también para lo que les comenté al principio, encomendemos a Colombia. Bueno, nuestro nuevo gobernante, en el respeto y la honra que a nosotros nos toca como hijos de Dios, sobre todos nuestros gobernantes. Porque como ya se ha dicho, si gobierna bien, a nosotros nos va bien. Bueno, en el sentido de que le va bien al país, porque realmente nosotros como hijos de Dios dependemos es de una soberanía mucho más, un gobierno mucho más alto. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este momento, Espíritu Santo, te alabo y te bendigo, Señor. Grande eres, Espíritu Santo, y vuelvo y te digo: bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestro corazón que abierto está. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú empieces a hablar a la mente, al corazón, a las entrañas de cada una de las personas que escucharon esta enseñanza o que la escucharán después. Y que taladres y taladres y taladres con esta palabra hasta que se haga rema en sus vidas y tenga la convicción de lo merecedores de restitución que son, Señor. Y que en valentía se levanten en el derecho legal por la sangre de Jesucristo de pedir la restitución de lo que han perdido.
tanto ellos como sus antepasados. Pero también, Señor, yo te pido que si hay un piso legal por el cual están bloqueados y no están recibiendo restitución, en tu fidelidad y en tu palabra que dice que tú revelas lo profundo y lo escondido y que tú conoces lo que está en tinieblas y que contigo mora la luz, los saques a la luz para que ese bloqueo sea quitado, para que ese impedimento sea quitado. No es para culpa, no es para condenación, es simplemente para reconocer y renunciar a ello, Señor, y si hay necesidad de hacer un cambio con la ayuda de tu Santo Espíritu, hacerlo y que se quite ese bloqueo en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y ahora, en la autoridad delegada que nos has entregado, como hijos tuyos, por el poder del Espíritu Santo y la legalidad de la sangre de Cristo Jesús, decreto, declaro y ordeno que todo bloqueo que tengan mis hermanos o incluso en mi propia vida, para que esa restitución se dé y se dé en la sobreabundancia que tú quieres, hoy se quita por el poder del Espíritu Santo y la legalidad de la sangre de Cristo Jesús. Y llamo y ordeno en el nombre de Cristo Jesús que salga a la luz lo que esté en lo oculto, que pueda estar bloqueando esa respuesta. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, haz consciente a mis hermanos, Señor, para que ellos en esa humildad, pero también en ese reconocimiento de lo que hizo Jesús, renuncien a ello en el poderoso nombre de Cristo Jesús y se apropien de algo tan valioso como fue la vida de tu Hijo, que paga con precio de sangre, con muerte de cruz, para que nosotros tuviéramos derecho a esa restitución. Y decreto, declaro y ordeno que se abren los cielos y la tierra también fructifica para traer aceleradamente restitución del norte, del sur, del oriente y del occidente. Y en la abundancia y generosidad con que tú te caracterizas. Y en la legalidad que tú dices que el ladrón está obligado a devolver 7 veces lo que se robó. Pido una restitución con 7 veces, Señor, más de lo que fue quitado. Pido en el nombre poderoso de Jesús que también vengan el fruto, vengan los intereses, los botines, de todo lo que se dejó de recibir durante los años que fue quitado, lo que haya sido quitado, que esa restitución venga acompañada de intereses, venga acompañada de fruto, venga acompañada de todo lo que dio esa tierra esos 7 años que la persona no pudo disfrutar. Lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, por ser bueno, por ser poderoso, por ser soberano y por ser tan generoso, Señor. Bendigo cada uno de mis hermanos, bendigo sus pensamientos, bendigo sus emociones, bendigo, Señor, el hacer de sus manos, bendigo el andar de sus pies, bendigo sus sueños, bendigo su autoestima, su parte laboral, su parte relacional, pero sobre todo su parte espiritual. Y decreto, declaro y ordeno que se quita todo bloqueo de sus ojos y de su corazón para entender realmente cómo eres tú. Y que al contrario, que bajo el toque y el poder de tu Santo Espíritu se les quitan las vendas de los ojos y se les abren a ver la magnitud del Padre Celestial y del Dios Todopoderoso que tenemos a favor nuestro, gracias a Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Señor, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer y por los testimonios, Señor, que se darán, Padre, de tu gloria, tu gracia, tu amor y tu poder. Y Señor, queremos aprovechar este momento para, en el poder del acuerdo, colocar ante tu presencia no solamente a nuestro nuevo presidente, sino a todos los gobernantes que vienen debajo de él, Señor. Padre de la gloria, tu palabra dice que el corazón del rey está en tu mano y que tú lo inclinas a lo que tú quieres. Por favor, Señor, toca el corazón de nuestro presidente y de todos los gobernantes a lo que tú quieres y coloco la preciosa sangre de Cristo Jesús sobre él, oponiéndose a todo lo que no venga de tu mano. Bajo el poder de la sangre de Cristo Jesús son frustrados y al contrario, por la misma sangre se despejan toda la forma de gobernar conforme a lo que tú tienes para Colombia, Señor. Aplico esa sangre poderosa, Señor. Una gota de tu sangre, si una gota de sangre nuestra es poderosa, Señor, ¿cómo no será la del Cordero perfecto, en el sacrificio perfecto, en el momento perfecto que es la sangre de tu Hijo? Y la aplico, Señor, sobre este mandato, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y declaro, Señor, que Colombia es tuya, que está bajo el pacto de la sangre del Cordero. Y te doy gracias por lo que ya has hecho y por gracias por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado en acción de gracias. Amén y amén.